Ya estamos con la directora de Aldeas Infantiles, Verónica Burstein. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Verónica. Creo que, Aldeas Infantiles es harto conocida por todos nosotros, por su trabajo, por su trayectoria, pero está bueno hacer un pequeño resumen del trabajo y los objetivos de Aldeas Infantiles, por favor. Sí. Bueno, Aldeas Infantiles es una organización civil sin fines de lucro que está en Uruguay desde 1960. Siempre estuvo vinculada, obviamente, a lo que tiene que ver con el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, ha tenido varios servicios, tal vez los más conocidos son los que tienen que ver con cuidado alternativo, que tiene que ver con los chiquilines que han perdido el transitorio definitivamente el cuidado de sus familias, pero nosotros también trabajamos en fortalecimiento familiar, en desarrollo de jóvenes, tenemos CAIF, Club de Niños, centros juveniles, y trabajamos en fortalecimiento familiar, que eso es una cuestión muy importante a la hora de hablar de prevención, ¿no? Siempre que hablamos de fortalecimiento familiar, pensamos en el estándar que nosotros tenemos de familia, ¿no? Como un estándar como de dibujo infantil, muchas veces, ¿no? Mamá, papá, la casita, y uno, el autor del dibujo. Y todo eso ha ido cambiando con el tiempo. ¿Cuánto ha tenido también, yo no sé si el término es capacitarse, pero ir adaptándose a Aldeas Infantiles a lo que son nuevas realidades en lo que tiene que ver con los diferentes tipos de familia que existen hoy en día? Sí, a ver, ha cambiado los modelos de familia, ha cambiado también la concepción de lo que es la infancia y la adolescencia, ha cambiado la normativa, ha cambiado todo, y organizaciones que trabajamos en estos temas tenemos que estar permanentemente actualizándonos, revisando nuestras prácticas, y también se introducen realidades nuevas que de repente antes no estaban y hoy están. Entonces es muy importante ir incorporando todo, ¿no? Por ejemplo, si lo pensamos, lo que era la concepción del niño, del adolescente en 1960 y lo que es hoy, lo que se sabe de desarrollo en psicología, en neurociencia, ha variado mucho, y la reglamentación es otra, ¿no? Tenemos una convención, tenemos un código diferente, entonces es muy importante ir siguiendo todos esos procesos. Y también lamento usar este término, pero no se me ocurre otro, el protagonismo que han tenido últimamente las infancias y las adolescencias en lo que tiene que ver con toda esta cultura de la violencia que convive prácticamente con nosotros. Ya no es un fenómeno, ya es un tema de convivencia. Las noticias las vemos todos los días, y eso me imagino que también de alguna manera no solamente debe preocupar, sino que también debe llevar a tratar de comprender, de aprender y ver también cómo desde un lugar como el de Aldeas Infantiles se puede hacer algo para aportar, ¿no? Sí. Lamentablemente, bueno, y yo diría en este último mes hemos tenido muchas cifras, ¿no? En lo que tiene que ver con los datos de CIPIAB o de UNICEF, y lo que tiene que ver con la violencia o las violencias hacia niños, niñas y adolescentes, es algo que preocupa mucho, que de alguna manera los gurises quedan atrapados en este fenómeno que ya está como cronificado, pero que no nos podemos resignar. Hay muchas maneras de intervenir cuando sucede, pero también hay muchas maneras de prevenir, y también hay formas de detectar y hay formas para intervenir, y me parece que ahí es donde tenemos la esperanza, ¿no? Si no, vamos mal. Verónica, ustedes en la memoria que presentaron, hay dos temas que me parecen súper interesantes también para ayudar a los oyentes, porque Aldeas Infantiles ya tenemos, como decía Cairo al principio, súper identificada con el trabajo que hacen, pero también para visibilizar en qué etapas ustedes intervienen también o colaboran o están allí con las familias y con los niños, niñas y adolescentes. Ustedes hablan en una parte del llegar a tiempo. Eso me parece un concepto fundamental, porque ahí es cuando
cuando hablamos de los cuidados que hay que tener para poder, yo no digo atajar situaciones que después puedan ser más graves o peores, sí. pero me parece un concepto súper importante que nos cuentes cómo es hoy en día el trabajo y en qué ramificaciones está también para el poder llegar a tiempo para atender a esos menores. Sí, el llegar a tiempo tiene que ver con poder intervenir en lo posible antes que sucedan las cosas y antes que se generen daños, ¿no? Eso y en sería esto, lo deseable, ¿no? Y eso sería lo deseable, y eso sería lo deseable cuando hablamos de violencia, de maltrato, y cuando hablamos también de situaciones que derivan a veces en la internación de los gurises, por ejemplo, ¿no? Es llegar a tiempo a veces es dar soporte a una familia, por ejemplo, antes de que las situaciones se precipiten de una manera que van a terminar dando lugar a una desvinculación del chico. Cuando esto es posible, también la importancia de llegar a tiempo para detectar, para que el daño no sea grande y poder intervenir a tiempo, ¿no? Lo que parece que pasa es que siempre estamos como ante hechos consumados, ¿no? Cuando la violencia ya pasó, cuando el vínculo se dañó, cuando el chiquilín ya está dañado de alguna forma. Hay que sacarlo de ese entorno. De ese entorno, pero hay muchas formas para actuar en esto, porque también está mucho actualmente, ¿no? Y ya hace unos años hemos mejorado mucho en lo que tiene que ver con reportar situaciones, detectarlas y reportarlas, pero hay que preverlas y hay que intervenirlas, ¿no? Si no, siempre estás como con el diario de después. Y aldeas infantiles en eso, Verónica, ¿cómo trabaja en territorio? Bueno, en territorio trabaja de varias maneras. Hay una forma, que es una política universal, por ejemplo, es que vos tengas esta mirada, por ejemplo, de lo que es el trabajo con primera infancia, desde los CAIF, el trabajo con infancia en un club de niños, o bueno, en el caso de la adolescencia con los centros juveniles. Trabajamos también a nivel de fortalecimiento familiar en proyectos de ETAF y ETAF-CAF que tienen que ver con dar capacidades a las familias, acompañar, ayudar a tejer las redes que sostengan los cuidados. Siempre decimos, nadie puede cuidar solo, y a veces las familias están muy solas, y decimos familias como si fuera un montón de gente, y a veces es una mamá sola o un papá solo o una abuela sola. Entonces, se trata de fortalecer esas capacidades, de generar condiciones, de tejer redes donde las condiciones puedan cambiar, las condiciones de vida para ese chico en todos los casos que sea posible. Muchas veces colocando los mismos recursos que colocás después, cuando ya se dio toda la separación, cuando se dieron los hechos. Si los hubieras colocado antes, tal vez hubieras podido prevenirlos. Sí, en ese llegar a tiempo que ustedes marcan, ¿no? Y también está la otra mirada de la vida después de la institucionalización, sí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando los menores dejan de estar bajo amparo del sistema por cualquier motivo? Y ese seguimiento que hay que hacer también, porque a veces el cumplir los 18 no te da las garantías de tener ninguna red de contención de nada, y muchas veces están solos también. Sí. Incluso uno lo piensa hasta para niveles socioeconómicos más altos. O sea, si vos, un chiquilín se puede ir a los 18, a los 19 de la casa, pero tiene una red familiar atrás, siempre lo dicen, ¿no? Los que vienen del interior, pero bueno, les llega a la vianda ese mensaje, ¿cómo estás? Y no es lo mismo. La realidad es que, lo ideal sería que ningún chico tuviera que llegar a pasar a la adultez, digamos, legal, en un cuidado institucional. Eso sería lo ideal. Yo siempre digo, lo ideal sería que no existiera pasar toda la vida en una institución, por más calidad que le queramos dar, porque está probado que no es lo mejor para los chiquilines. Lo mejor es el cuidado en familia cuando tiene las condiciones, o en algún modelo familiar. Pero cuando pasa, tiene que ser de la mejor calidad. Y en el caso de los chicos que crecen en un cuidado institucional,
va a haber que poner el doble de las fichas que pondrías en otro lado. ¿Por qué? Porque ningún chiquilín está preparado a esa edad, pero además no olvidemos que muchos de esos chicos a veces vienen con un rezago, no siempre, pero con un rezago educativo o con algún nivel de daño que hay que trabajar mucho para repararlo, y además salen, lo veíamos por ejemplo en el tema de la primera experiencia laboral. Eso se hizo, encuestas se hacen. El 60%, creo que era algo así, de las primeras experiencias laborales están ligadas a contactos de la familia, porque es un amigo de tu padre, de tu tío. Estos chicos no tienen esa posibilidad. Entonces, evidentemente, tendría que darse mucho más tiempo para continuar el apoyo. Si bien INAU hace un esfuerzo en algunas prórrogas, pero también uno piensa, bueno, es solo de INAU el asunto. Capaz que no. Para continuar el apoyo que se le dé, el sostén, tanto económico como el acompañamiento, porque no se puede saltar al vacío, ¿no? Y muchos chicos incluso con algunas dificultades en relación a eso. Nosotros tenemos investigaciones en relación a situaciones de salud mental, a situaciones de discapacidad. Entonces, nosotros, en lo que refiere a nuestro trabajo, nosotros empezamos el trabajo con los jóvenes, el trabajo para el egreso, bastantes años antes de que suceda, y que tiene que ver con ver ese plan de vida, ese planificar ese momento de salida, insistir mucho en el desarrollo de capacidades para la vida, en que puedan acceder a en prepararlos hasta para entrevistas de trabajo, que tengan capacitaciones laborales, ¿no? Que de alguna manera, y ni modo, tratar, hacer el esfuerzo por todos los medios de que no salgan a situaciones de desprotección absoluta, que salgan con alguna solución habitacional, con alguna vinculación educativa o laboral, pero no es sencillo, porque no todos salen con las mismas capacidades. Esa es la realidad. No, totalmente. Aparte es muy gráfico lo que decís, Verónica, de que así teniendo todo el apoyo de la familia atrás es difícil. Es a veces difícil. Como te largan, ahora salí a la vida, conseguí trabajo. Manejate. Y claro, hasta lo que decís, ¿no? La primera entrevista laboral, los primeros días de trabajo. Y toda la parte emocional que hay que ir apoyando. Que hay que ir apoyando, que eso es muy importante, que yo eso siempre lo digo, tanto para el trabajo con jóvenes como para trabajo con familias. No es ni solo plata, porque si muchas cosas sí se resuelven con transferencias. No solo eso, ni solo acompañamiento técnico, que a veces también vos decís, bueno, solo plata a veces no es la solución porque no existen, de repente, no están desarrolladas las capacidades o las priorizaciones como uno quisiera, pero la realidad es que también solo acompañamiento, cuando no tenés una realidad material que te acompañe, tampoco sirve. En el caso de los jóvenes pasa eso, igual que en las familias. Vos tenés que tener recursos y tenés que tener acompañamiento. Ninguna de las dos cosas solas. Yo estaba pensando de forma fría, ¿no, Verónica? Porque vivimos en un mundo en el que muchas cosas se cotizan y tienen un valor. Sí. Y parece que son muy importantes. En un país como el Uruguay, con población envejecida, donde en algún momento, creo que ahora ya no se habla tanto del tema, hubo una preocupación por la baja natalidad, y hablando, es imposible hablar en números fríos de esto, ¿no? Pero ¿qué valor tiene la infancia? ¿Qué valor se le está dando a la infancia realmente? Bueno, a ver, es verdad que cada vez nacen menos chiquilines. Es verdad que la mayoría de los chiquilines que nacen en situaciones de pobreza, que eso también es importante, ¿no? Tenés una baja natalidad, pero la natalidad que tenés, ¿en qué franjas las tenés? ¿Y en qué condiciones se están desarrollando? ¿En qué condiciones están? Que también es una cosa muy importante para nosotros. Focalizarse solo en el niño no es un sujeto aislado. El niño está inscripto o debería estar inscripto y adscripto a una familia. Entonces, en la medida que tú no trabajes ese medio natural en el que el chiquilín está, no vas a tener muchos resultados. Hay que abordar al chiquilín y su familia. ¿Por qué?
Porque si vos querés tener, el presente está contenido en el futuro, pero tenés que actuar en el presente mirando hacia un futuro, no solo hacia el presente. ¿Está desvalorizado el amor? El amor, las demostraciones de amor, porque parte de los cuidados tiene que ver con... Capaz que estoy sonando muy tonto con esto que estoy diciendo. No, para nada. Pero creo que parte de la formación es, capaz que para vos, para Valeria, está descontado lo que estoy diciendo. Sí. Pero a veces uno ve que en ciertas situaciones, y esto no tiene mucho que ver con situaciones, con la realidad social tampoco de las personas. No, atraviesa todo. Sí. El amor como parte de la formación de un individuo, de una persona, ¿no? Sí, yo creo que a veces en la locura diaria, ¿no? Y en lo que es la vida contemporánea, se olvidan algunas prácticas que si uno se pone a pensar. El otro día hacíamos un ejercicio justo en Aldeas, a raíz de lo que va a ser el Día de las Familias, en recordar qué gestos o qué situaciones a nosotros mismos en la infancia nos hicieron sentir en familia queridos y cuidados. Uh-huh. Y casi nadie recordó así porque fui a dar el examen en, no sé, del Fair Certificate o porque me compraron una bicicleta. La mayoría lo que recordamos fueron una caricia, que te prepararan la bolsa de agua caliente, que se tiraran contigo a leer un cuento. Entonces eso también nos da la pauta, que lo que queda inscripto en el cerebro y lo que va a marcar tiene mucho que ver con el vínculo que pudimos tener con nuestros adultos. Uh-huh. Eso está bastante estudiado. Entonces, para bien y para mal, ¿no? Siempre dicen el peor maltrato o la peor situación de violencia no es cualquier violencia. No es que yo estoy jugando a la pelota, por ejemplo, y que viene un vecino y me da una patada, lo cual es horrible. Es cuando el que te tenía que cuidar, que era tu papá, que era tu mamá, sí, te maltrata. Y en esto lo que se encuentra es que para el amor es lo mismo. Los chiquilines necesitan verse vistos, sentir que valen, que son valiosos, que de alguna manera los van a proteger, los van a cuidar. Esa es como la confianza básica que un chico tiene que tener para crecer, que alguien está viendo por su seguridad, que alguien lo mira con amor, con cariño. Vos hablabas, soy Verónica, del trabajo que vienen haciendo en territorio con estos temas, ¿no? Yo me pregunto si el deterioro en el tejido social y las situaciones de violencia que estamos viendo, sí, que han ido paulatinamente, sí, cambiando sus formas, ¿no? Y que se van metiendo de distintas maneras en la sociedad, ¿no? Pero me pregunto ustedes desde qué lugar lo están viendo, porque ustedes al actuar con las familias, en ese fortalecimiento familiar, también tienen, sí, que ver cómo ese tejido se va desmembrando, ¿no? Porque tenemos, sí, distintas situaciones, todo lo que tiene que ver con lo que ya sabemos, desde narcotráfico, sí, situaciones de violencia de distinta, sí, índole, por, sí, supuesto, pero cómo eso permea todo el tejido de la familia, ¿no? Lo permea, y una cosa que es bastante grave, y es que se va acumulando generación tras generación, que esa perspectiva a veces no está tan mirada, pero tiene mucho que ver. Cuando vos tenés un evento en una generación, de una generación a la otra, es ese evento, y capaz que uno lo puede resignificar, no sé. Uh-huh. Cuando vos ya venís de generaciones, en una familia que por generaciones tuvo prácticas violentas o tuvo prácticas abusivas, sí, se va naturalizando. O generaciones que pasaron por la cárcel, se me ocurre. Generaciones, ¿no?, que van acumulando y que a la vez es como que se va naturalizando algunas cuestiones, se van perdiendo otras, o tal vez no se van desarrollando directamente. Entonces, a veces es muy difícil intervenir
porque vos tenés 3 o 4 generaciones que respaldan un relato que no es el que vos querés hacer o el que te gustaría escuchar. Entonces, y esto aparece también en situaciones, por ejemplo, en el abuso sexual. Muchas veces lo que nos encontramos, no cuando es un abuso sexual ocasional de un desconocido, estamos hablando cuando de los intrafamiliares. De los intrafamiliares. Es raro que vos no encuentres antecedentes en la misma familia en otras generaciones, ¿no? Entonces, por eso es tan importante en algún punto cortarlo, claro, poder abordarlo, hacer reparación de daños si se puede, cambiar la lógica. Si no, es como que vos vas acumulando. Y lo mismo pasa con otras cuestiones que a veces no tienen que ver con la infancia directamente, pero por ejemplo, se ha estudiado mucho en el tema de, por ejemplo, a veces cuando se empezaron a trabajar en políticas de empleo, había una cuestión que decía, bueno, si hay trabajo, todo el mundo va a querer trabajar. Y no, capaz que se encontraron con que no, pero no porque durante generaciones la familia se desafilió del trabajo. O te puede pasar con la valoración de lo educativo. Claro. Capaz que hay familias en las que hace generaciones que no es un valor la educación, porque no les ha dado resultado, porque han estado desvinculados, ¿se entiende? Totalmente. Y para generar esos cambios, me imagino también que meterse en esa realidad, sí, tiene que ser difícil de generar el cambio. Eso sí, debe ser un trabajo, sí, es como un hilado fino, ¿no? Sí, es artesanal. ¿Y cómo reciben las familias cuando ustedes también llegan a interceder en eso? Porque de generaciones que viene una cosa tan asentada, el querer generar ese cambio, sí, por supuesto que es necesario, sí, y aunque no se den cuenta de lo necesario que es, hay que interceder ahí, pero también está la voluntad de la familia que recibe. Sí, ¿no? Como todo, ahí también dependés mucho, es como bueno, a veces vos tenés personas criadas en el mismo ambiente, con las mismas prácticas, y te salen muy diferentes, ¿no? Y también es eso, a veces las personas con un poco de escucha, con un poco de trabajo, y también a veces amparadas en el solo deseo de hacer las cosas diferentes, de poder cuidar a sus hijos. A veces las personas ponen toda la voluntad para cambiar y a veces pueden empezar a darse cuenta. Eso se da mucho en algunos procesos profundos que hacemos, que tiene que ver con de repente situaciones en las que se había perdido el cuidado de los chicos o que se está muy próximo a perderlo, y tú empezás a trabajar y la persona se abre y empieza a encontrar en su propia vida, ¿no?, en un trabajo profundo, cómo llegó, ¿no?, a tener las prácticas que tiene y a poder visualizar que esas mismas prácticas fueron aplicadas a veces sobre ella misma o que vivió determinadas situaciones y el daño que le hicieron. Y a veces, ahí sí, a veces existe el amor y en ese sentido hemos visto muchos casos, y también cambiar las condiciones, porque a veces la gente no puede cambiar, porque no cambian sus condiciones materiales. Por ejemplo, les voy a poner un caso muy típico. Situaciones que tienen que ver con situaciones de violencia en una familia que como siempre terminan repercutiendo en los chiquilines porque ya de presenciarlo se consideran directamente afectados. Y vos tenés una situación pero de repente hay violencia de género y vos te pones a trabajar y la mujer después de vivir, ¿qué hago yo? Si yo vivo en el fondo de la casa de mis suegros, ¿qué hago yo? ¿No? Y a veces vos podés intervenir y dando un apoyo y dando una orientación, pero también dando la oportunidad de que esa persona salga de esa realidad, que esté en otras condiciones. Porque también la realidad material marca lo que vos podés y lo que no podés hacer. A veces no es solo querer, no es solo querer y poder hacerlo. Querer y poder, y en eso nosotros acompañamos. ¿Qué encontramos en esta memoria anual correspondiente al año 2025? Bueno, en esa memoria anual van a encontrar el trabajo que nosotros realizamos a nivel de los 5 departamentos en los que estamos trabajando, que es Montevideo, Canelones, Florida, Salto y Paysandú.
de todos los servicios que tenemos, que como les conté, tenemos CAIF, Club de Niños, Centro Juvenil, ETAF, ETAFCAF, que son programas de trabajo con familias, y en cuidado alternativo, que es muy importante decirlo, nosotros tenemos en cuidado alternativo casi 600 chicos, pero afortunadamente la mitad prácticamente viven en modalidades de cuidado en familia. Eso es muy importante. No todos viven, digamos, en casas nuestras, a cargo de colaboradores nuestros. ¿Por qué? Porque a veces los chicos pueden volver con su familia, tal vez no con la persona de las cuales se las desvinculó, a veces sí, porque a veces hay que apoyar a otro de la familia que solo no puede, pero si tú lo apoyás, puede una abuela, a veces hay alguien, otro referente afectivo. También tenemos familias amigas que apoyan ese cuidado transitorio. O sea, hay otras alternativas para esas situaciones en las que de repente no se puede dar temporal o definitivamente el cuidado de quienes normalmente se hacen cargo, que son el papá o la mamá, pero hay otras, y si no, lo ideal es también, si no hay ninguna alternativa de su propia familia, de alguien de la familia, es que puedan tener la opción de una familia adoptiva, ¿no? Eso también es una opción muy importante. Y me imagino también, Verónica, las realidades diferentes que se van viendo, ¿no? En lo que es Montevideo y lo que es el interior, sí, ¿no? Porque a veces tenemos la cabeza muy centralizada acá en la capital y con los recursos que hay o no hay, o las realidades distintas, con distintas carencias, pero en el interior en algunos puntos es totalmente diferente. Claro, que tiene que ver con todo, ¿no? A veces trae otros problemas diferentes, pero también dependiendo de dónde estés, vas a tener acceso o no a servicios. Mismo dentro del interior no es lo mismo estar en, no sé, en la capital de Salto, que de repente estar en un pueblito de Florida alejado, ¿no? Tiene que ver, y también algo que es muy importante en esto de cómo se aborda, o sea, las situaciones no las puede abordar alguien solo. O sea, nosotros trabajamos, pero nosotros necesitamos generar la red. Así como no puede el INAU solo, tienen que hacer esto. No, porque como vos tenés al niño y a su familia, vos necesitas muchos apoyos, porque las causales de separación están clarísimas. Entonces vos necesitas al INAU, necesitas a la sociedad civil, pero necesitas soluciones en salud mental, necesitas al Ministerio de Salud Pública, necesitas que la gente tenga dónde vivir, necesitas al Ministerio de Vivienda, y necesitas a la comunidad. A veces necesitas una vecina que diga, no sé, a una madre que está saturada porque no tiene, vos tranquila, yo voy a buscar hoy a los nenes a la escuela, les ayudo a hacer los deberes y le hago la leche, o alguien que pregunte, ¿está pasando algo? ¿No? A veces simplemente con poner la oreja ayuda. Totalmente. Perdón por la pregunta, pero es de burro nomás. Sí. ¿Necesitan voluntarios? ¿Necesitan que alguien se acerque al Días Infantiles de alguna manera? Mira, nosotros en general sí aceptamos como la ayuda. Nosotros el personal que trabaja es personal contratado. Uh-huh. No tenemos un programa de voluntariado estructurado como tienen otras organizaciones, también por temas de protección y de salvaguarda, que eso también es muy importante, pero sí se puede colaborar económicamente, también se puede colaborar, a veces nos ofrecen cosas que están buenísimas, que tienen que ver con la vida cotidiana de los chiquilines o de las familias. Uh-huh. Por ejemplo, a nosotros conseguir una pasantía para un chiquilín le cambia la vida, porque claro, va a tener algo en su currículum. Obvio. A veces que haya, no sé, una barraca que apoya porque una abuela se puede hacer cargo, pero de repente si construye una pieza o una familia que quiere salir adelante, y bueno, nos pueden ayudar de muchísimas maneras las personas, ser donante de aldeas también, como la mayoría de, si bien nosotros tenemos todos nuestros servicios conveniados con el Estado, en todo lo que nosotros le agregamos como el plus, el mayor financiador es la gente, con su aporte voluntario, mensual,
y también las empresas, ¿no? Sí, pero en la página de Aldeas Infantiles ustedes tienen ahí todas, incluso muchos. Hay una pestaña de ofertas laborales También. que me parece también que está bueno poder recorrerlas para también si algún privado quiere dar una mano, más allá que ustedes, me parece que está bueno aclararlo y hacerlo explícito. Ustedes trabajan en convenio con el INAU, Sí. y son como el brazo articulador de Sí, muchas cosas. de muchas. Por eso me parece que está bueno el poder también, esas sugerencias que haces vos, que a veces que pasan un poco desapercibidas, Sí. ¿no? Sí, Cómo de uno verdad. desde afuera puede ayudar. Se puede Porque aportar. capaz que alguien dice, bueno, pero ellos tienen convenio con Sí, con pero el INAU. el convenio pero no con INAU, alcanza. como todo, bastante se hace, ¿no? Te O sea, puede es el cubrir. nexo que tienen ustedes. Claro, digamos. y se pueden cubrir muchas cosas, pero los chiquilines precisan mucho más a veces. Y a veces precisan cosas, a veces nos ofrecen, no sé, mirá, tenemos entradas para ver el partido, no sé qué, los gurises van locos de la vida, más o menos, Está más bueno allá de eso. que nosotros invertimos en ese tipo de cuestiones. Pero, como les decía, pasantías, la colaboración económica, o a veces es un recurso que uno tiene, no sé, de muchas maneras se puede apoyar. Aparte hay que pensar desde un adolescente que está por salir a buscar trabajo, en cómo se puede ayudar ahí, hasta cómo acompañar a la familia. Cómo acompañar a la recursos que pueden familia, las necesitarse. cosas que se precisan, ¿no? Claro. Yo a veces, pero cuando hacemos los presupuestos y eso, una de las cosas es cuando un chiquilín se sabe salir, el jugar, que es una palabra antigua, ¿no? Porque creo que es, pero no que tenga que además de tener donde ir, se tiene que ir con todo, se tiene que ir con a donde vaya, tiene que tener cama, tiene que colchón, acolchado, tiene que tener todas sus cosas. O cuando una familia a veces, vos decís, tiene que tener condiciones. Incluso a veces para los reinteros, nosotros, parte del trabajo es poner en condiciones la casa, para tener las mínimas condiciones de seguridad. Entonces, en ese camino se nos puede ayudar de muchas maneras, y con oportunidades de trabajo, ojo, no solo para los jóvenes que salen. También tenemos muchas situaciones de mamás, de papás, que están a fin de conseguir un trabajo que les permita, porque la idea no es que el fortalecimiento no pasa por generar una situación de dependencia para toda la vida. Pasa por poder sostener. Por generar en el tiempo, autonomía en las familias también, ¿no? Es el trabajo correcto, además. que es lo más difícil a veces. Es cierto, vale. Verónica Burstein, directora de Aldeas Infantiles, muchas gracias por esta visita. Muchas gracias a por el trabajo que ustedes realizan. por el Gracias, espacio. Verónica. Muchas gracias.